Buenas y bienvenidas a otro tarot interactivo. Hoy vamos a ver cómo puedes ser la arquitecta de tu vida, cómo superar todos tus bloqueos, traumas y sabotajes. ¿Cómo puedes sanarlos? Pues simplemente elige una de estas tres opciones. La opción número 1, la amatista; la opción número 2, la amazonita; o la opción número 3, el ágata, ¿vale? Esta piedrita, este mineral naranja. Os dejo unos segundos para que decidáis. Podéis elegir más de una opción o buscar un número aleatorio en Google. Buenas, opción número 1. Tú habías escogido la amatista, ¿vale? La dejamos aquí. Y la carta que escogiste fue esta, el rey de espadas. Esta es una tirada que me he inventado que se llama la tirada de la rueda de la fortuna, ¿vale? La carta de la rueda de la fortuna representa el cosmos, el destino, ¿vale? Son aquellas fuerzas que no podemos controlar. Y la rueda de la fortuna es una carta especial. Fíjate, es esta, ¿vale? Esta es una rueda que gira constantemente, es la rueda del destino y del universo. Y gira a pesar de nosotros. Y mientras va girando, nosotros nos transformamos de un no muerto, de una serpiente que no tiene forma, luego pasamos por el inframundo, que este es Anubis, y pasamos al éxito con esta esfinge, ¿vale? Estamos dando vueltas constantemente y tenemos que seguirla para ser felices, porque si nos quedamos atascados en una de estas fases, nos duele y nos desgarra, porque la rueda pasa por encima de nosotros, ¿vale? Entonces, esta tirada nos habla de cómo ves tú el universo y el destino, de cómo te enfrentas a él y cómo esto te ayuda o te sabotea. Por ejemplo, te quedas parada en una de estas fases, te saboteas a ti misma, esos traumas te evitan llegar a la parte del éxito. Vamos a verlo. La carta principal es el rey de espadas. Tú tienes una visión bastante científica y poco mágica de la vida. Inconscientemente tú no confías en el destino ni en el universo, ¿vale? Tú crees que todo viene de tu trabajo y de tu esfuerzo, que eso está muy bien y es cierto, ¿vale? Pero sí que es verdad que confiar un poquito en el cosmos ayuda a superar ciertas dificultades. Tu visión tan científica y lógica de la vida te está impidiendo sentir su magia. Porque la fe es necesaria en la vida, la fe en el cosmos, la fe en que todo va a salir bien a pesar de que no tengamos indicios de que eso va a suceder, ¿no? Eso es la fe, tener esperanza, que es lo que representa esta carta, que ahora lo veremos, ¿vale? Tener esperanza y seguir hacia adelante. Y tú eres muy crítica contigo misma y te juzgas muy rápidamente. No te permites ningún tipo de error y tienes que tener cuidado con esas conductas porque son precisamente las que te están afectando. Esta no es una carta ideal para tenerla en la posición central, que representa a la rueda de la fortuna, porque eres tu peor juez y eres tu peor enemigo. Y no podemos permitir eso, ¿vale? Uno tiene que hacerse el bien a uno mismo, a través del amor. Es como si tú tienes una amiga, imagínate que tiene tu amiga un proyecto. ¿Tú le hundirías en la miseria? Le dirías, vaya puta mierda, déjalo, eres una inútil, ¿no, verdad? Entonces, ¿por qué te dices a ti eso? ¿Por qué te hablas de esa forma tan cruel? ¿Por qué eres un juez contigo misma tan sádico? Eso es lo que está pasando aquí. Y yo veo que en la rueda de la fortuna es como que tu alter ego está aquí arriba, tu ego está aquí y tú estás abajo siempre. Tú siempre estás abajo recibiendo las órdenes del ego que está arriba, ¿vale? Y tienes que dar la vuelta, dejar de escuchar al ego, ponerte tú arriba y dejar al ego abajo, ¿vale? Esta posición de aquí es cómo estás por fuera, exteriormente, ¿vale? Pues por fuera eres una persona fría emocionalmente y a veces un poquito manipuladora. El caballo de copas es una carta que la de manipulación emocional, de una persona encantadora y magnética, pero un poquito mentirosa. Mentirosa compulsiva a veces. Y es que parece que sientes que tienes que protegerte del universo, y esto es por culpa de esta carta. Sientes que el universo es un enemigo, y no es un enemigo. Es un amigo, y es esta idea la que te está haciendo sentir esta hostilidad con los demás.
sientes que tienes que protegerte y sientes que tienes que manipular porque si no es como siento que aunque haga las cosas bien no se me recompensa y es porque no confías en el universo. Entonces tienes una forma inconsciente de manipular y de utilizar a los demás a través de tus emociones, ¿vale? Incluso exteriormente te cierras emocionalmente, te cierras a las relaciones y te cierras al amor, ya sea incluso de amigos o de amigas, porque sientes que no eres merecedora y que eso te va a hacer vulnerable y no puedes permitir que nadie te vea vulnerable. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo puedes mejorar exteriormente? Vale, la estrella invertida. Esta es una carta muy curiosa, es un consejo muy curioso, porque derecha hablaría de ten más esperanza, expresa tus emociones, medita, conecta con tu alma, con tu parte espiritual. Invertida, ¿qué nos puede estar diciendo? A mí para empezar me está diciendo, eh, controla un poquito tus emociones. Fíjate que esto es un corriente de agua eterno y siempre está corriendo. Invertido me está diciendo, el problema son tus emociones. Si las expresas, te sientes vulnerable. Si no las expresas, se te enquistan y te bloqueas a ti misma. Lo que tienes que hacer es controlar tu corriente de emociones. Porque esto es lo que sucede con el caballo de copas invertido, que tiene tantas emociones que termina inconscientemente y sin darse cuenta y sin querer manipulando y chantajeando emocionalmente a los demás. Entonces, principalmente, tienes que controlar tu corriente de emociones. Ese es el primer paso para ser la arquitecta de tu vida, ¿vale? Y aquí tenemos una carta muy importante que es qué bloqueos están afectando a esta carta. ¿Qué bloqueos están afectando a esta situación externa? El sol invertido. ¿Tienes miedo del éxito? ¿Vale? Te ocultas en las sombras, tienes miedo de brillar y no te permites celebrar tus logros. Eso te hace ser una persona que es como inconscientemente tienes rencor hacia los demás, pero realmente eres tú la que te está impidiendo celebrar tus logros y tus triunfos. Eres tú la que te estás evitando triunfar, porque tienes miedo del éxito, tienes miedo de las cosas buenas y de la abundancia, porque piensas, es como estás tan acostumbrada a pasarlo mal que piensas, si cambio mi situación a de abundancia, si cambio mi situación a una mejor, puedo perderlo. Y va a haber mucha más inestabilidad y no deseo esa inestabilidad, ¿vale? Puede ser que haya traumas con la figura del padre, que el padre nos haya hecho pensar que tenemos que ser perfectas o que tenemos que tener una moralidad muy alta y nunca llegamos a esos estándares que nos impuso el padre en nuestra infancia. Puede ser que el padre fuera frío, muy juzgador y un padre militar muy saturnino. Si tu padre fue Capricornio o Acuario, estamos hablando de este padre para ti, ¿vale? No sentimos amor por parte del padre, pudo haber un trauma con el abandono de padre y ese es el origen de esta desesperanza que sientes. El consejo principal es controla tus emociones, ¿vale? Y lo que tienes que hacer es ser más práctica. A ti no te va a servir tanto meditar o tanto como introspectar. La estrella invertida me está diciendo, a través de tu día a día, recoge las experiencias que estás viviendo y sé consciente de cómo actúas. Tú, encerrándote en tu habitación y escribiendo o meditando, no vas a descubrir tu verdad. Vas a descubrir tu verdad yendo a tu día a día, a tu trabajo, ¿vale? ¿Cómo hablo a los demás? ¿Cómo me hablo a mí misma? ¿Qué experiencias estoy viviendo? Por ejemplo, me he peleado con una amiga de mi trabajo. ¿Por qué? ¿Qué me está queriendo decir este desafío? O por ejemplo, hoy una amiga me ha hecho una crítica y me ha dolido. ¿Por qué me ha dolido? ¿Qué me está queriendo decir este dolor? Eso es lo que tienes que hacer, ¿vale? Vamos a continuar porque esta es la carta de cómo estás interiormente. Y este es el 4 de bastos invertido y va muy en la onda de lo que estamos hablando. Esta carta nos está diciendo que por muchas cosas buenas que tengas en tu vida, nunca te sientes feliz. Siempre hay una tristeza interna y es seguramente por esta figura del padre. Hay algo que te impide estar feliz, algo que te impide disfrutar de lo que consigues y es una energía muy virgiana. Si eres Virgo, en Sol, Luna o Ascendente, tienes que tener cuidado con tu autosabotaje porque lo tienes muy alto. ¿Vale? Lo que sucede es que tú te pones una meta y cuando la consigues, en vez de celebrarlo y estar feliz, te pones una más alta y dices, no, puede conseguir más. Y eso te está impidiendo ser feliz. ¿Qué consejo te dan las cartas para mejorar esto? El 3 de bastos invertido. A veces,
Fíjate, esto va a ser un consejo curioso. A veces nos ponemos metas que no son nuestras, que son heredadas, ¿vale? Es como mi padre fue un empresario, yo quiero ser una empresaria para demostrarle a mi padre que valgo, para obtener su amor, para que esté orgulloso de mí. Y esa meta no es mía, es de mi padre. Pero como yo quiero que esté orgulloso de mí, voy a ser empresaria, pero no es lo que mi corazón quiere. O por ejemplo, yo quiero impresionar a mis amigos. De pequeña sufrí bullying y quiero demostrarle al mundo que yo puedo ser exitosa, así que voy a ser influencer. Pero no es lo que mi corazón quiere. A eso me estoy refiriendo. Tienes que dejar atrás un proyecto, tienes que abandonar un sueño, porque ese no es el sueño que desea tu alma, no es lo que tú deseas, te lo han impuesto. Y para saber un poquito más de esto, vamos a ver algún trauma. La papisa invertida. Vale. La papisa invertida me dice varias cosas. Una madre castradora, para empezar, tu madre te hizo sentir que no eras suficiente en algún punto de tu vida, ¿vale? Pero yo creo que esta también puede representarte a ti misma. Si tu madre fue castradora, ahora tú haces el papel de tu madre. Y por dentro tú te hablas mal y te dices, no soy suficiente, me odio, soy una mierda de persona, no valgo para nada, no hago nada bien, siempre cometo errores y te machacas y te machacas y te machacas. El problema es que en tu interior hay un gran trauma con el tema de la feminidad. Puede ser que seas una persona que temas mostrar emociones, que temas que te vean vulnerable y puede ser que a veces tu intuición, aunque sea muy fuerte, te haga pasarlo mal o te confunda. Y es porque tu parte femenina está bloqueada. Tienes traumas con las mujeres. Isis, que está mi gata en la puerta rascando, por favor. Tienes problemas con las mujeres, o con tu madre, o con alguna mujer de tu infancia, una chica, que te lo hizo pasar mal, y de ahí te surge el trauma. Puede ser que tu infancia te bloquearan las emociones y cada vez que te expresaras te callaran. O vivieras en una familia que no expresaba mucho sus emociones. Vamos a ver qué creencias programadas tienes. La fuerza invertida. Vale, sin duda lo tuyo es el tema de tengo que ser fuerte y para ser fuerte tengo que bloquear mi parte femenina. Eso es lo que estoy viendo. Esta carta bloquea a la papisa invertida. Puede ser que hayas tenido etapas muy rebeldes y muy violentas, que seas una persona que le cueste esconder sus emociones irascibles. Y eso es el principal problema de que no me siento que brillo, no me dejo brillar, no estoy feliz con las cosas que consigo, no me siento feliz porque tengo que llegar a unos estándares que me marcó mi padre que son imposibles, o esa figura paterna, uy, perdón, que muevo esto, o proveedora, y por dentro me siento muy vulnerable. Ese es el problema, te sientes pequeña, te sientes inútil, te sientes incapaz, y no es así. Tienes que practicar el amor propio. Tienes que practicar el amor propio y tienes que quererte más y tienes que dejar de hacer lo que los demás quieren. Que le den por culo a esta figura paterna. Porque esté orgulloso de ti o no, tú tienes que hacer lo que a ti te dé la puta gana y tienes que seguir tus sueños, aunque nadie te apoye en ellos. Porque si tú sientes en tu corazón qué es lo que tienes que hacer, por algo será. Y escúchame lo que te voy a decir. A veces deseamos cosas, como te he dicho, que no queremos, pero a veces deseamos cosas que sí queremos y no salen igualmente. ¿Por qué? Porque el universo quiere que aprendas algo, porque el universo te está preparando algo grande para ti, pero como a los Capricornio les pasa, que a Capricornio le pasa mucho esto, primero tengo que acumular fracasos para aprender ciertas cosas y luego tengo el éxito. Pero sin esos fracasos, sin esos aprendizajes, no estaría preparada para ese éxito futuro. ¿Vale? Y vamos a ver la última carta, que es cómo te saboteas. Bueno, el juicio invertido. Vale. Mira esta carta. Asimílala bien. ¿Ves este féretro, esta tumba? Bueno, esta carta me está diciendo que tú hace ya tiempo que escuchas un llamado del universo para ir hacia un objetivo. Esto suele ser, por ejemplo, estás en un trabajo de oficina, pero tú sientes que quieres vender kebabs, por ejemplo, una tontería, y tú estás negándote vender kebabs. Tú te alejas de ese sueño porque piensas que o no te va a dar dinero, o que es una gilipollez, o que no te da estatus, o que no es lo que tu padre o tu familia quiere, no es lo que va
a darte valor ante tus amistades, porque quieres probarles que vales y estás acallando ese mensaje del universo. Y el universo lleva tiempo dándote mensajitos. Por ejemplo, estás de oficina, cada vez te va peor en tu trabajo. Tienes un proyecto que es el que va a sorprender a tu padre, el que va a darte su amor, ¿vale? Pues fracasas en ese proyecto. Lo que, hacia lo que te estás dirigiendo, como no es lo que el universo sabe que te va a hacer feliz, cada vez tienes más problemas en ello. Y es que estás bloqueando ese cambio. Y eso, claro, el cambio quizá es dejar un trabajo, dejar una pareja, dejar unas amistades y dejar unas conductas y unos patrones con los que llevas muchísimo tiempo. ¿Cómo puedes detectar esos patrones? Yendo a este féretro. Este féretro representa nuestra habitación oscura, nuestro inconsciente. Y dentro tenemos pulsiones y tenemos conductas que hemos aprendido en la infancia, ¿vale? Porque somos como grabadoras en la infancia y cuando somos mayores vamos repitiendo esa grabación una y otra vez. Lo que tienes que hacer es sanar la figura del padre, sobre todo porque es la figura central, y darte cuenta de cómo tu padre te ha afectado o tu figura paterna te ha afectado en la infancia. Tienes que sanar tu relación con tu propia feminidad. Esas son las claves de los traumas que tienes en tu inconsciente y que tienes que sanar, porque todo ello te da irascibilidad, miedo a la vulnerabilidad, miedo al fracaso, alejo la abundancia de mi vida y me siento desesperanzada. Estas son las claves para ser la arquitecta de tu vida. Espero que te haya gustado este tarot interactivo. Cualquier duda en los comentarios. Buenas, opción número 2. Tú elegiste la Amazonita, si no recuerdo mal. Vale. Y la carta que escogiste fue el 6 de oros invertidos. Esta es una tirada que me he inventado que se basa en la rueda de la fortuna, ¿vale? ¿Cómo puede ser la arquitecta de tu vida? Y para entender esto, para entender esta tirada tenemos que explicar la rueda de la fortuna. Esta carta representa el destino y el universo, las fuerzas cósmicas, ¿vale? Y cómo el destino nos afecta a nuestra vida. Esta rueda va girando constantemente, ¿vale? Va girando constantemente. A veces estamos arriba y somos exitosos, pero todo lo que está arriba tiene que estar abajo también en algún momento de su vida, ¿no? Y pasamos de estar arriba, de ser exitosos como la esfinge, a pasar a ser algo indefinido, pasamos por la etapa de transformación hacia la muerte, en esta serpiente, y luego estamos muertos en este personaje que representa a Anubis, pero luego volvemos a estar arriba. Y este es el ciclo de la vida. Tenemos que aprender a vivir en este ciclo, porque estamos constantemente abajo, arriba, abajo, arriba. Pero ¿qué pasa si nos quedamos anclados en una posición, ya sea abajo porque nos gusta malo conocido o arriba porque no queremos dejar el éxito? Pues que la rueda de la fortuna pasa por encima de nosotros y nos desgarra. Y eso es algo negativo, ¿vale? Y tenemos que aprender a transitar esos ciclos. Es como cuando plantamos. Hay ciertas épocas para plantar, pues esto es lo mismo. Hay ciertas épocas para seguir el camino del éxito y para introspectar cuando estamos en la etapa de transformación de la muerte. ¿Y cómo ves tú este destino? ¿Cuál es tu carta de la rueda de la fortuna? ¿Cómo ves esa rueda de destino? El 6 de oros invertido, una muy mala carta. Vale, tú te sientes abandonada por el destino, no confías en el universo y no crees en él, crees que el mundo es cruel, crees que el mundo es injusto, que no te ayuda, que de hecho te roba, te quita, te asfixia y que la vida es una constante lucha contra el destino y contra las circunstancias de la vida. Y este mindset, este pensamiento te aleja de la abundancia y te atrae cosas negativas porque atraemos lo que somos y lo que pensamos, ¿vale? Esta es la carta de el universo no me ayuda, la rueda de la fortuna no me ayuda, el destino no me ayuda, el destino me castiga. Y hay que tener claro una cosa, el karma o el destino no son castigadores, son lecciones que hemos firmado vivir. Todo pasa por una razón e incluso la mayor de las desgracias es un cambio que nos va a enseñar algo, ¿vale? Pero a veces, como yo decía en la opción anterior, deseamos cosas que no nos hacen felices. Por eso a veces estamos en relaciones tóxicas y abusivas. Por eso a veces estamos en trabajos que se aprovechan de nosotros y nos desgarran por dentro. Porque estamos acostumbrados a el malo conocido.
porque a veces deseamos cosas que no queremos. A veces, por ejemplo, deseamos un coche de una marca y no porque nos guste ese coche, sino porque queremos que los demás nos den el amor y la validez por tener ese coche. Y eso son creencias inconscientes que tenemos que destruir. Y tú, yo creo que lo que pasa es que inconscientemente te preocupa mucho lo que piensan los demás de ti. ¿Vale? Y de hecho, das demasiada importancia a otros y das mucho por los demás. Te preocupas mucho por los demás y tú te dejas a un lado. Fíjate, vamos a hablar de esta carta. Es un hombre, ¿vale? Rico. El que está vestido de rojo es rico y le da dinero a unos mendigos. Pero fíjate que lleva una balanza. Esto representa que si esta persona le da 1 euro a estos mendigos, por el resto de su vida será capaz de afrontar ese euro que da. O sea, yo puedo dar 1 euro todos los días, pero más no. Y esta figura sabe perfectamente qué puede dar y qué no. Equilibra su energía. No da de más hasta quedarse en la ruina, porque si da todo su dinero, al día siguiente él será un mendigo más. Invertida la carta significa que no tenemos equilibrio entre lo que damos y lo que recibimos, que damos demasiado a los demás y nosotros nos quedamos sin energía y sin recursos. Eso es lo que simboliza esa carta y es tu problema principal. Y es por eso que sientes que el destino no te favorece y es porque tú tienes conductas que alejan la abundancia y la felicidad en tu vida. De hecho, eres una persona que puede ser bastante pesimista y te recomiendo que leas sobre la ley de atracción porque eso te va a ayudar a pensar en positivo y atraer positivo. De hecho, la brujería y la magia y los rituales se basan en la ley de atracción. O sea, yo hago un ritual para atraer las cosas positivas a mí y a mi mente. Y eso me ayuda a tener un pensamiento positivo porque sé que va a suceder y sé que se me va a cumplir el deseo. O sea, todo esto es lo mismo. Los rituales, la magia, eso es ley de atracción a través de la sugestión. Así que te recomiendo que lo investigues porque te va a ayudar mucho. Vamos a ver. Perdón. Esta es la carta de cómo estás exteriormente. El 10 de bastos. Fíjate. Estás aguantando. Estás ahí aguantando. Cada palo es una responsabilidad que no es tuya. Te responsabilizas de tus amigas, de tu abuela, de tu madre, de tu padre, de los clientes, de todo. Y tienes un montón de preocupaciones y de responsabilidades que no te pertenecen. ¿Y sabes lo que tiene que pasar? Que es que al final vas a explotar. Tienes que tirar todos estos bastos y darte cuenta de cuáles merecen la pena y cuáles no. ¿Qué responsabilidades y qué cargas sí que voy a coger y cuáles las dejo atrás porque no merecen la pena? Porque lo que suele pasar es que paternalizas y maternas a otros. Y en vez de dejar que otros se equivoquen, te cargas tú con sus responsabilidades. Y eso no es. Cada uno que se equivoque y que se haga dueño de su vida. Tú no tienes por qué paternar y maternar a otros. Tienes que cortar esa conducta porque es lo que te está amargando. Vamos a ver qué bloqueos emocionales tienes y cómo están afectando a estas dos cartas, que ahora explicaré esta, porque esta es cómo puedes mejorar tu exterior. La luna, vale. Interesante. Esta carta es el 9 de bastos invertido y dice que eres una persona que se rinde fácilmente, que eres bastante pesimista y que das mucho por otros, que das mucha energía a los demás, siempre animas y motivas a otros, pero que tú te quedas sin nada de poder y de energía y que te hundes en la miseria. En vez de decirte, oye, que vas a conseguirlo, como le dices a los demás, tú te hundes y no confías en ti misma. Eres una persona que a veces confías demasiado en los demás, eres bastante ingenua y crees que todos son buenas personas como tú. Pero no, no son buenas personas. No son buenas personas y de hecho tienes muchos vampiros psíquicos en tu vida. Hay muchas amistades o personas que a veces son familiares también, cuidadito con esto, que se aprovechan de ti y de tu energía y que están a tu lado para aprovecharse del beneficio que les das y que realmente no buscan tu beneficio y no sienten amor por ti. Son vampiros. Y vas a reconocerlos fácilmente porque cada vez que les pides un favor te ponen excusas, te echan en cara las cosas. Nunca están ahí para ti para escucharte cuando tienes problemas. Cuando las necesitas siempre desaparecen, pero siempre hablan contigo cuando quieren algo de ti. Esos son vampiros psíquicos y tienes que alejarlos de tu vida. ¿Qué bloqueos emocionales nos dice la luna? ¿Vale?
Te sientes pequeña en un mundo de gigantes. En tu inconsciente y en tu infancia hubo algo, pasó algo, puede ser que fueras una persona muy tímida o retraída, y que desde tu infancia te enseñaran a no expresar tu ira y a siempre hacer todo lo que pudieras por los demás, a ser amable. Tienes que reaprender eso y entender que no siempre hay que hacer todo por otros y que hay que decir que no. Tienes que reaprender, ir a tu infancia y darte cuenta de que hay ocasiones en las que tú quisiste expresar ira y tus padres te dijeron, no, mal, la ira no, tienes que ser generosa o deja que otro juegue con tus juguetes y luego te los rompían o hacían algo y te molestaba. Pero tus padres te regañaban y te decían no, tienes que hacer por otros. Pues tienes que ir a esos recuerdos y reaprenderlos y cambiarlos y decirte a ti misma no. No voy a callar lo que me molesta, no voy a callar lo que siento, no voy a callar lo que me hace sentir mal. Lo voy a decir y voy a decir que no. Esa es la palabra que tienes que aprender. No. A decir, no voy a ayudarte. Y no por no ayudar a los demás eres mala persona. Grábate eso en la cabeza ya. No por no ayudar eres mala persona. No es así. Porque uno tiene que mirar por uno mismo. Y los amigos que están ahí para ti y que son buenos, lo entenderán. Porque un vampiro psíquico, cuando le digas que no, te va a montar un pollo y un drama que flipas. ¿Por qué? Porque ya no va a poder aprovecharse de ti. Pero un amigo o una amiga de verdad te va a entender y va a decir, vale, no pasa nada. No pasa nada, que no pasa nada si no me ayudas porque yo te quiero y acepto lo que me estás diciendo y respeto tu decisión. Pero las personas que se aprovechen de ti no lo van a entender y se van a enfadar. Tenlo en cuenta. Entonces ve a tu infancia, a tu inconsciente y deja de sentirte pequeña. Sana tu niña interior. Te va a ayudar mucho eso. Vale, vamos a ver qué traumas tienes. La templanza invertida. Vale. Yo veo que has tenido una vida bastante inestable. Puedes haber tenido en la infancia problemas económicos o inestabilidad tipo, mi hogar era un caos. Por ejemplo, mis padres siempre estaban peleando, o hubo divorcios, o hubo movidas, cambios de casa. Eh, Sentí caos, sentí que mi hogar no era estable, sentí que todo estaba movido, que era caótico, ¿vale? Que no tenía un hogar en el que asentarme y sentirme segura, que incluso dentro de mi familia había personas que me hacían sentir mal y las cuales quizá incluso me daban miedo, ¿vale? Entonces, eso es lo que ahora me está causando que ayude demasiado a otros. Me siento insegura, ¿vale? Siento que si no doy a otros me voy a sentir sola, ¿vale? Que no voy a tener algo a lo que agarrarme, porque tienes mucho miedo a la soledad, ¿vale? También en la infancia aprendiste las conductas de no abundancia, de miedo al éxito, porque quizá si viviste mucha pobreza o mucha escasez, estás acostumbrada al malestar, o si por ejemplo pasaste muchas temporadas de depresión o de tristeza en tu infancia o adolescencia, estás tan acostumbrada al malestar que tienes miedo del bienestar. Porque ya vives, por ejemplo, has vivido 10 o 20 años en el malestar, ya el malestar es lo normal para ti. Y el bienestar es lo raro, es lo desconocido, es lo confuso, es lo inesperado. Y te da miedo lo inesperado, te da miedo lo que no puedes controlar. Bueno, vamos a seguir con estas dos cartas, que esta es cómo estás interiormente y cómo mejorar interiormente. Vale, me gusta mucho la sota de bastos. Eres una persona con mucha resistencia emocional y eso me gusta mucho. Lo has pasado mal, pero has superado todos los desafíos. No me extrañaría que fueras signos como por ejemplo en Sol, Luna y Ascendente como Capricornio o Escorpio o un signo de agua como Piscis o Cáncer. ¿Vale? Eres una persona muy resistente, ¿vale? Y eso me gusta. Siempre confías en la bondad de los demás y eso está muy bien, de verdad te lo digo, ¿eh? Pero tienes que poner límites sanos con otros, porque ¿sabes por qué das tanto a otros? ¿Sabes por qué siempre das tanta energía y tantos recursos y nunca dices que no? Porque no quieres perder su amor, temes la soledad, porque no te sientes preparada para vivir tu independencia, ¿vale? Porque crees que tienes como que sobrehacer por otros. Porque piensas que eres mala persona inconscientemente y no es así, eres demasiado buena de hecho. Tienes que perdonarte por todo lo que te culpas, porque te culpas por cosas que son tontas. Fíjate que a veces pasa que, imagínate, de pequeña me pegaron, pues inconscientemente te culpas por el hecho de que alguien te haya pegado. Y eso es una tontería, porque ¿qué culpa tienes tú de que un subnormal
te pegue, sea quien sea. Tienes que dejar de culparte por esas cosas y perdonarte por tus culpas y por tus errores y liberarte de ello. De hecho, yo creo que ya estás en una etapa bonita de la vida porque estás investigando, esa es la etapa aventurera que yo llamo, la de voy a descubrirme y voy a ver qué deseo de la vida y eso me gusta. Estás investigándote, estás sanando, estás introspectando. El arte, el viajar, el hacer senderismo te va a ayudar muchísimo. Sobre todo, escúchame, el senderismo por bosques, por montañas, eso te va a conectar mucho contigo misma, ¿vale? Conectar con la naturaleza te va a unir a ti, ¿vale? Y eso me gusta. ¿Cómo puedes mejorar interiormente? El 9 de copas. Tienes que agradecer. Aparte de la tarea del perdón, perdonarte a ti misma por lo que te culpas y por tus errores, ¿vale? Te va a ayudar mucho el agradecimiento. El agradecer las cosas buenas que tienes, tú misma, agradecer las virtudes que tienes, busca cosas buenas de ti, busca cosas buenas de tu vida y agradécelo. En plan, me agradezco a mí misma por ser tan buena persona, por ser tan generosa. Me agradezco a mí misma por eh, ser tan inteligente en las matemáticas, por ejemplo, ¿vale? Y vas haciendo una lista de agradecimiento. De hecho, un diario de agradecimiento diario, en plan, cada día pones agradezco por XXX al universo o me agradezco a mí por XXX, te va a ayudar a cada vez sentirte mejor contigo misma y a elevar tu autoestima, ¿vale? Vamos a ver qué creencias programadas tienes. Vamos a ver. Vale. El sol invertido. Vale. Vale. Tienes la creencia programada de que tienes que silenciarte y callarte para no dañar a los demás. Esto es como callo mis logros o callo lo que me hace feliz a mí porque siento que los demás van a tener envidia o que voy a molestar o incomodar a otros con mis logros o lo que me hace feliz a mí. Siento que mis emociones, si las expreso, van a incomodar a los demás y van a molestar. Y es por eso que me callo y me hundo en mis sombras internas. Esa es una creencia que tienes de el callar, que te lo enseñaron seguramente en la infancia y tienes que cambiarlo, ¿vale? Y luego, ¿cómo te saboteas? Vamos a ver. La papisa invertida. Uf, esto es un gran sabotaje, ¿eh? Esto es un gran, gigante sabotaje. Porque la papisa invertida es la que se odia a sí misma. Pero se odia a sí misma porque no se comprende. Y se culpa y se castiga. Pero proyecta ese odio hacia el exterior. De forma inconsciente puedes tener conductas pasivo-agresivas y puedes tener problemas con las amistades por estas conductas que son inconscientes. Si eres Escorpio, esto sobre todo va por ti. Te dejas controlar por tus emociones inconscientes y no te das cuenta de que tienes conductas que están destruyendo tus amistades. Y es verdad que tú eres muy buena persona y que das mucho por otros, ¿vale? Pero si a veces tienes la sensación de que todo te sale mal y no sabes por qué, tienes que mirarte a un espejo y darte cuenta de cómo tus emociones internas y tus traumas internos te están controlando. Tienes mucho autosabotaje y es porque no te conoces a ti misma. Y esa confusión con respecto a tu identidad te está causando un odio hacia ti misma y hacia el exterior muy grande. Tienes que hacer el camino de la introspección, sanar tus emociones, ¿vale? Y amarte. Solo amándote y tratándote con respeto vas a comenzar a ver cómo tu vida cambia a mejor. Esas son las claves para ti. Espero que te haya gustado este trato interactivo y nos vemos en el siguiente. Bueno, es opción número 2. Tú elegiste la ágata, ¿vale? Esta piedra naranja. Y la carta que escogiste es el 10 de espadas. Ay, perdón, de copas. Del 10 de copas, ¿vale? Esta es una tirada que me he inventado que se llama la tirada de la rueda de la fortuna, ¿vale? Y esta carta representa cómo tú ves a la rueda de la fortuna o cómo tú ves el destino. Y para eso, para entender esta tirada, tenemos que hablar de esta carta. Esta carta simboliza el universo o el destino, las fuerzas cósmicas que determinan nuestra vida. A veces estamos arriba, en la etapa de éxito, luego pasamos a la transformación de la muerte, a esta serpiente, estamos en el inframundo, ya muertos, con esta figura que es Anubis, y volvemos al éxito. Esta rueda gira constantemente y tenemos que seguirla, porque si nos quedamos anclados en una de estas etapas, la rueda nos pasa por encima y nos desgarra. Entonces, ¿cómo tú ves al universo? ¿Cómo tú ves a esta carta? Bueno, súper bien. El 10 de copas. Tú confías en el universo, conectas mucho con el cosmos,
fluyes mucho con él, crees mucho en las energías, en el destino, en el karma, en todas estas cosas. Y es como tú y el universo sois uno, ¿sabes? Sois uno y camináis correctamente hacia tu destino. Eres una persona que suele tener estrella, ¿vale? Que suele tener suerte en la vida, brillas mucho y confías en el universo. Y a pesar de que te sucedan cosas malas, siempre confías en que todo va a salir bien y que te sucede por algo. Y ese es el mindset correcto. Eres una persona que en principio tiene un punto de vista bien. O sea, tienes unas creencias correctas y positivas y beneficiosas para ti. Esta carta es cómo estás exteriormente y esta cómo mejorar el exterior. Exteriormente eres una persona que se calla mucho las emociones, ¿vale? Reprimes mucho las emociones y puede ser que seas bastante desconfiada. Esto suele suceder cuando somos muy brujeriles, ¿vale? Y, por ejemplo, no voy a decir este proyecto que tengo porque tengo miedo de que la energía de otros me lo hunda. Veo eso. Veo también que rechazas oportunidades, ¿vale? Porque no quieres cometer errores ni arriesgarte demasiado. Y yo lo que veo aquí es que tienes que empezar a tomar más riesgos, que tienes que empezar a decidir. Yo aquí lo que veo es que tienes que tomar la vida por los cuernos y dejar de estar paralizada, porque realmente confías en el cosmos, si fluyes con el universo. ¿Por qué? Perdón. No aceptas las cosas buenas que te llegan a tu vida. ¿Por miedo a que te arriesgues demasiado? Yo aquí veo que tienes que empezar, para empezar, que tienes que cortar un montón de ramas. Tú eres como una planta y tienes un montón de ramas y hojas que no te sirven. Empieza a cortar cosas, pero empieza a tomar decisiones más rápidamente, porque justo las espadas es el palo más rápido de la baraja, ¿vale? Y tienes que empezar a decidir. Tienes que empezar a, fíjate, la espada es como un estandarte, esto es mi verdad y voy a por ello. Y tú te quedas mucho en la etapa de analizo, a ver, voy a analizar esta situación, voy a analizar esta oportunidad, a ver si la agarro. Y nunca la agarras, nunca concluyes. Concluye y saca tu verdad a la luz, ¿vale? Tienes que empezar a coger la vida por los cuernos. Vamos a ver qué bloqueo tienes con respecto a esto. Vale, aquí ya estoy viendo lo que está pasando. Tienes mucha intuición y eres muy supersticiosa, que es lo que pasa con la gente que tenemos mucha intuición, que terminamos obsesionados con las energías y con las polladas de la gente, ¿no? Entonces, tu intuición, esto es lo que pasa cuando eres tarotista o tienes intuición, contigo mismo casi nunca vale. Cuando te echas las cartas del tarot a ti misma, nunca te funciona. Y a veces acabas obsesionada y más preocupada. A veces tu intuición es un problema, ¿vale? Porque te sobrepreocupas, te obsesionas con ello. Y tienes que empezar a desconectar un poquito más. Lo tuyo, tienes que sanar el tema del pensamiento lógico y pensar más detenidamente a través de la lógica y del pensamiento más científico. Porque aunque la intuición se te dé muy bien y tengas muchísima, porque ya se ve aquí que tienes, contigo no funciona del todo bien. No está muy bien calibrada, que es lo que suele suceder, ¿vale? Con las personas que somos intuitivas, ¿vale? Con el bloqueo de la sacerdotisa, yo veo que también eres una persona que se cierra mucho, que no es que seas tímida, eres reservada. Y no cuentas tus emociones, no cuentas tus experiencias, no hablas con la gente de ti misma. Tienes que empezar a hablar con los demás y tienes que empezar a expresarte porque tienes un problema con eso, tienes un bloqueo emocional grandísimo con el tema de no me expreso y no hablo. ¿Por qué? Por desconfianza. Hay problemas con la confianza en tu vida. Vamos a ver qué traumas hay aquí. El sol. Vale. Si eres Sagitario, ¿vale? Este mensaje sobre todo va para ti. Eres una persona muy alegre, muy motivadora, muy optimista con los demás, ¿vale? Yo creo que eres también optimista contigo misma, pero que algo interior te bloquea, ¿vale? Eso luego lo veremos. Pero, ¿sabes qué trauma tienes? Que siempre tienes que alegrar a otros y siempre tienes que motivar a los demás. Y es como gastas mucha energía en eso. Te da la sensación de que no puedes mostrarte triste, que no puedes mostrarte pesimista. Es una gran carga que llevas encima de ti, porque es como siento que si me muestro triste, no estoy siendo justa con los demás ni conmigo misma. Y tienes que intentar quitarte esas creencias porque no son positivas. Vamos a ver las siguientes posiciones
que son esta, que es cómo estás interiormente y cómo mejorar interiormente. Ya estoy viendo ya aquí cosas, ¿vale? Veo que, a ver, puede ser que nacieras en una familia religiosa o con ciertas creencias y que de ahí aprendieras el tema de que está muy bien aprender a tener fe, a tener esperanza, a confiar en algo superior. Y eso es la parte positiva, ¿vale? Eso es la parte positiva de tu familia. Pero luego hay una parte negativa, y es que el sacerdote habla de jerarquías, habla de convenciones sociales. Yo creo que tú la sigues demasiado, no por nada, sino por bondad, porque como nos decía esta carta, tú quieres alegrar la vida a otros, quieres estar siempre feliz, y es como no quieres mostrar tu parte mala, tu parte oscura, tu parte triste, tu parte pesimista. Y todos somos humanos y tenemos una parte oscura, tenemos una parte mala, tenemos una parte depresiva, es normal. Pero por convenciones sociales, o quizá porque tienes cierto estatus o tienes cierta posición en tu trabajo, por ejemplo, eres la jefa y no puedes mostrarte vulnerable, es como que siempre te cierras, eres una guía para otros y esa posición de poder que tienes, de soy una guía para otros, soy un pilar, fíjate, de seguridad para otros, no puedo hundirme, no puedo mostrarme vulnerable porque entonces los demás, si me ven vulnerable, les empieza a dar miedo. Me explico. Esto es como un padre. Imagina que eres un padre o una madre y tu hijo va por la noche a tu habitación y te dice, he visto un monstruo debajo de mi cama. Y tú vas y en vez de calmarle, a ti te entra el miedo. Entonces tu hijo va a tener miedo y se va a preocupar más y le va a dar un ataque de ansiedad ahí. Pues eso es a lo que me estoy refiriendo, ¿vale? Que tú, como eres un pilar, sientes que no puedes hundirte porque tienes una responsabilidad con los demás. Y no es así. Tú no eres el padre ni la madre de nadie, por muy guía que te consideren, ¿sabes? Vamos a ver dos cartas ahora, ¿vale? Que son, ¿qué creencias programadas tienes? Uf. ¿Y qué sabotaje tienes? Uf, el mago. Curiosas cartas, ¿eh? Lo que sucede con esta carta como creencias programadas es curiosa, ¿eh? Es curiosa esta carta. Vamos a ver. Porque lo que estoy viendo es que el consejo que te da el tarot para mejorar tu interior es el 2 de oros. Fíjate que es una persona que está haciendo malabares con 2 oros y atrás hay unas olas. Tienes que aprender a vivir en la incomodidad. Esto es, tengo que hacer malabares con mi vida. Y a pesar de que no es la situación más estable del mundo, tengo que seguirla. Tú estás acostumbrada a una vida muy estable, has tenido una vida sin muchos vaivenes, ¿vale? Bastante tranquila, y te da miedo, pues, el drama, te da miedo incomodar, te da miedo decir las cosas que te molestan de otros, te da miedo decir las cosas tristes que tienes en tu interior, te da miedo transitar lo incómodo, te da miedo transitar lo inestable. Y lo mejor que puedes hacer para calmar tu interior es transitar eso. Es como me siento triste, no lo expreso porque eso es algo inestable. Me siento enfadada, no expreso mi enfado porque eso es algo inestable y siempre bloqueas tus emociones y no puedes seguir así. Tienes que transitar la incomodidad. Si la incomodidad es decirle a tu amigo que te molesta algo que te ha dicho, se lo dices, aunque sea incómodo, porque es expresar nuestras emociones y ser fieles a ellas, ¿vale? Lo que veo aquí con esta carta, con la creencia programada, ¿vale? Es que sin duda tú es como que te consideras una parte importante de los demás, una guía espiritual, un pilar, ¿vale? Y no te permites ser humana, no te permites cometer errores, no te permites estar triste, no te permites tener días malos, ¿vale? Es como que siempre estás al pie del cañón y no siempre hay que estar al pie del cañón. Veo que también hay una creencia, miedo al abandono, miedo al rechazo. Esto es como miedo a finalizar, miedo a que finalice algo, miedo a perder algo, ¿vale? Incluso puede ser que miedo a ser una persona mala, a ser una persona negativa que hunda a los demás. Y es como, incluso a veces hay que decir cosas malas, incluso a veces hay que ser crítica con otros. ¿Por qué? Porque es ser fiel a nuestras emociones, es ser fiel a nuestra verdad. Y quizá a veces una crítica a alguien ayuda. O sea que realmente, como ya nos enseña el tarot, no hay cartas malas ni buenas, no hay situaciones malas o buenas. Simplemente situaciones y cartas diferentes que nos sirven para diferentes cosas de la vida. E incluso una carta como la papisa invertida puede ser un buen consejo, a pesar de que es una carta malísima, que es
Perdón, el consejo de, pues, sé cruel con alguien. Quizá a veces hace falta ser cruel con alguien. A veces es necesario. Imagina que tienes un jefe y es un cabrón. A veces hay que igualar esa cabezonería, a veces hay que igualar esa maldad, porque no nos podemos dejar pisotear. Entonces, no tengas una moralidad tan alta y digas, no, es que yo tengo que ser una persona impoluta y súper perfecta, con una moral súper alta y tengo que ser siempre buena y poner la otra mejilla. No. Por eso esta carta, empieza a cortar, empieza a decir que no, empieza a ser un poquito mala, ¿no? Empieza a pensar más en ti. Empieza a decir, oye, apáñate con tu vida, nano. Empieza a ser un poquito más mala, porque te va a venir muy bien. Y fíjate que la carta esta del sabotaje es una carta muy buena, que es el mago. Me está diciendo que tu mente, todo lo que piensas y todo lo que sientes se manifiesta. Tienes un poder manifestador muy grande y tienes que tener cuidado con lo que sientes y con lo que llevas por dentro. Y expresar tus emociones y decir más lo que sientes y lo que te enfada te va a ayudar a dejar de manifestar cosas negativas. ¿Vale? Tienes mucho poder manifestador. Y cuando se tiene un poder de manifestación tan grande, tenemos que tener mucho cuidado. Porque cualquier miedo, si lo bloqueamos, el problema es, porque a ver, en la ley de atracción, no todo lo que pensamos se cumple. Pero cuando tú tienes una emoción o un miedo y en vez de atenderlo, que es lo que se tiene que hacer cuando practicamos la ley de atracción, en vez de sanarlo o de atenderlo y analizarlo pendientemente, lo bloqueas y lo guardas, eso le da poder. Y es lo que te pasa a ti, ¿vale? Que tienes muchas habilidades, pero a veces te cuesta saber cómo aplicarlas. Tienes mucha intuición, pero no te sirve para ti misma, por ejemplo. O tienes mucho poder manifestador, pero manifiestas lo malo, ¿vale? Y es porque bloqueas esas emociones, bloqueas esos miedos, los guardas en tu interior, en una cajita negra que es nuestro inconsciente, y lo dejas ahí olvidado. Y ese miedo o esa emoción se vuelve cada vez más grande, y más grande, y más grande, y más grande. Y te sabotea, ¿vale? De hecho, si haces brujería o haces rituales, te recomendaría que dejaras de hacerlos durante un tiempo, hasta que sanaras tus emociones y tu inconsciente, porque esos rituales te están saliendo al revés. Porque es justo el mago, ¿vale? Te están saliendo al revés. Por alguna razón, algo está fallando. Te recomiendo que antes de hacer otro ritual aprendas a meditar y aprendas a canalizar la energía. Meditar te va a servir muchísimo, trabajar con los chakras también, hacer meditaciones guiadas, todo eso te va a servir. De hecho, sana tus chakras. Sana tus chakras, investiga sobre los chakras, medita con ellos y sánalos, porque te van a solucionar muchísimas cosas de las que están apareciendo aquí, ¿vale? Yo veo claramente que tú tienes muchísimo potencial, pero que das mucho a los demás, ¿vale? Y no te permites ser humana. Eso es lo que estoy viendo. No me permito ser humana. Tengo que ser perfecta. Y nadie es perfecto. ¿Vale? Vale. ¿Algo más que te puedo decir? Que te va a ir muy bien. ¿Vale? No te preocupes. Te va a ir muy bien porque tienes mucho potencial. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos tanto potencial? Como sale en Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y eso es lo que te pasa, que cuanto más potencial y más poder tenemos, más nos cuesta amaestrarlo y más nos cuesta dominarlo. Así que ten paciencia contigo misma, déjate ser humana, déjate equivocarte, déjate enfadarte, déjate estar triste, porque a veces es necesario pasar por todas esas etapas, ¿vale? Espero que te haya gustado este tarot interactivo y nos vemos en el siguiente.